Me encontré con este debate que puede estar interesante. Supuestamente una chica que vota por Jara y un chico que vota por José Antonio Caz. Vamos a ver esto. Y bueno, vamos a partir derecho al grano para una A especie de ver, casi de disclaimer y para de la honestidad intelectual en que muchos ya pueden presumir, digamos, pero la pregunta es directa. ¿Por quién van a votar en estas elecciones presidenciales? Y Borja. ¿Parto yo? Sí. Para mí, yo creo que jamás he tenido tanta facilidad para poder elegir un candidato porque soy de derecha y hay tantos candidatos de derecha, pero creo que entre las tres opciones, digamos que claras que hay, para mí la mejor opción es José Antonio Caz y por una razón de consistencia, porque voto más que por las ideas, por las personas que sean garantía de esa idea. Perfecto, interesante. ok. Y ayer, tú quizás un poquito más presumible, pero ¿por quién vas a votar? Voy a votar por Janet Jara en las próximas elecciones presidenciales por su honestidad política y no solo por el compromiso Ok, perdón. Honestidad política. Ok. en las próximas elecciones presidenciales por su honestidad política y no solo por el compromiso que firmó el Partido Socialista al momento de sumarse a las primarias, sino porque soy una firme convencida de que ella es una representante de la izquierda y la centroizquierda de este país. Perfecto. Izquierda. Interesante, bueno, la derecha no hubo primarias. Tú, Borja, ¿cómo sientes que afectó eso a Kast? ¿Cree que él jugó a favor, en contra? ¿Fue una buena jugada de la derecha que no hayan tenido primarias? Bueno, nosotros tenemos un podcast, invitamos a José Antonio Caz y a Beli Matei, a ambos le hicimos la pregunta también a Rodolfo Carter, y creo que la pregunta o la respuesta a la pregunta la encontré conforme, en el sentido en que él decía que merecía su programa y sus ideas, también el equipo, que se escuchara a nivel de primera vuelta. O sea, yo quería pasar directo para que tuviera más resonancia el mensaje que querían llegar, con el fin no tanto como de ganar ni tanto eso, o al menos no lo que A ver, sus propuestas ya llevan sonando bastante tiempo. O sea, las elecciones pasadas ya más o menos las propuestas ya, o ya se sabía, por ejemplo, ya se sabe quién es José Antonio Caz, ya se ha presentado. En las elecciones pasadas le jugó a mala pasada eso de ir con una propuesta en primera vuelta y en segunda vuelta cambiar un poquito las propuestas para abarcar un poco más público. Le salió mal esa jugada, pero ya se sabe más o menos quién es José Antonio Caz. Y yo creo que justamente ese es el punto que le juega a él tan mal. El haber cambiado tan fácilmente de primera vuelta a segunda vuelta en las elecciones pasadas. De que sus propuestas siguen siendo interesantes, siguen siendo buenas para la derecha. Sí, sí. Pero sí, eso también le juega mal. No sé si lo va a repetir, si es que en estas elecciones llega a segunda vuelta, si cambia las propuestas de primera a segunda. No sé, pero ahí sería aún mucho más raro y sería más lamentable aún. O sea, hacer otra vez la misma jugada cuando ya le salió mal la primera vez, hacerlo otra vez sería lamentable, sinceramente. Y esa jugada no la comparto. quería decir, sino que para que la gente Porque al querer abarcar más público, haces que el público que ya está de acuerdo contigo desconfía aún más de ti. Porque estás proponiendo cosas para agradarle a otro público. Y eso, ok, hace que muchos ganen confianza contigo, por ejemplo los del otro lado, pero los que ya tenías convencidos hace que desconfíen de ti. Y eso a mí no me gusta. directo para que tuviera más resonancia el mensaje que querían llegar, con el fin no tanto como de ganar ni tanto eso, o al menos no lo que quería decir, sino que para que la gente pudiese escuchar fidedignamente lo que ellos querían representar. En mi opinión, para mí lo mejor siempre es una primera vuelta, o sea, una primaria, para que los candidatos de alguna forma puedan plantear más o menos cuál es el público, cuál es la mejor opción, apoyarlo de una vez. Para mí la unidad siempre va a privilegiar por sobre el resto de las cosas. A mí también me hubiese gustado ver una primaria, por ejemplo, enfrentarse Kass y Kaiser, a ver qué salía. Pero tampoco me hubiese gustado tanto. ¿Por qué? Porque la gente generalmente en primarias no se suele informar tanto. Siempre suelen ir por el que conocen más y ya está. Y en ese caso yo creo que hubiese salido mucho más Cass y no se hubiesen dado el tiempo de, por ejemplo, conocer un poco más a Kaiser. Entonces, el tema de las primarias no sé si hubiese sido una buena jugada, pero igualmente me hubiese gustado ver a ver qué piensa la gente, por ejemplo, ahora mismo. Caso Kaiser. ¿Qué pensarían ahora que se están dando a conocer un poquito más y que Kaiser está apareciendo un poquito más en los debates? Estaría interesante ver eso. Perfecto. Y Aunque claro, casi siempre es el que lidera la encuesta, entonces sí, me hubiese gustado ver qué hubiese pasado. Pero sí, igualmente así, creo que igualmente está bien, sinceramente. Ayelen, bueno, las primarias en tu caso no fueron beneficiosas para tu candidata original, me imagino, Sí. pero ¿cómo valoras este Ok. proceso que se vivió hace unas semanas atrás? Sí, claro. En el primer momento yo creo que mi sensación fue de amargura, no porque no creyese en la candidata que ganó las primarias efectivamente, sino porque yo personalmente trabajaba en el comando de Carolina Toa. Era Ah, una convencida, o sea, soy una convencida de que el socialismo democrático tiene mucho por ofrecer a este país. Sin embargo, el compromiso a ver, pero lo de Toalla en las primarias fue un poco raro. ¿Por qué? Porque los que votaron generalmente en estas primarias era gente
de izquierda. Y claro, el público de Toa es como más, un poquito más centro. Entonces, eh, ahí no tenía mucha fuerza, siento yo, su programa o sus propuestas o sus cosas. Entonces, por eso yo creo que no ganó. Pero sí, bueno, eh, salió una del Partido Comunista. De, en el fondo, obedecer el mandato de la ciudadanía luego de estas primarias me parecía totalmente relevante y en este mismo sentido apoyar a la candidata Janet Jara a mí no me costó nada porque formo parte de una coalición que a partir de la unidad A ver, al final el del mismo lado, tienen que ir sí o sí con ella, no hay ninguna otra de ese lado. Entonces, es lo que les queda. y de la convergencia en las ideas democráticas y de izquierda representa cualquiera de Aunque igualmente eso lo encuentro bastante lamentable, limitarse simplemente a ir por un candidato porque es de tu lado y ya está. Más que directamente ver qué propuestas eh, tiene o qué pensamientos tiene. Simplemente, en este caso, por ejemplo, no queda de otra para los de izquierda ir con ella. ¿Por qué? Porque es de izquierda simplemente y es la única que hay. Eso, sinceramente, yo lo encuentro lamentable. Porque hay mucha gente que vota así. Hay mucha gente que es de un lado y vota simplemente por el que conozca de ese lado o por el único que haya de ese lado y se limitan a no conocer al resto. Y eso sinceramente lo encuentro bastante lamentable. No debería de por qué ser así. coalición que a partir de la unidad y de Pero la eso pasa convergencia mucho. en las ideas democráticas y de izquierda representa, cualquiera de esos candidatos hubiese logrado representar las ideas comunes que tenemos. Y ahora yendo un poco más a lo específico. Ya dijimos, Borja va por José Antonio Cast. Ayelen, entonces tu candidata es Janet Jara en este momento. Bueno, después de las primarias, Cast ahí compitiendo todavía con Kaiser, con Emily Matei, París, y Casi Kaiser. Matei ya es centro, creo yo, ¿no? también algunos dicen que le disputa algunos votos. Pero en su espectro, que es la juventud. A ¿Qué ver. creen que es lo que cada uno de estos candidatos, Cast por tu lado, Janet por el tuyo, le ofrece a los jóvenes? Borja. A ver, para responder eso uno tiene que considerar un poco lo que es la coyuntura juvenil ahora, que hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre, por ejemplo, si logran sacar la carrera, que van a estudiar, que van a ejercer el día de mañana, si logran tener una familia, si quieren tener una familia, si es que eligen creer, por ejemplo. A día de hoy, con todo lo que está pasando a nivel país, eso, claro, se complica un poco más y hace cuestionarse un poquito más las cosas. O sea, con todo el tema de inseguridad, el tema económico, no ayuda mucho a pensar así como en el futuro. Cosas más espirituales. Ante tanta incertidumbre, yo creo que lo que buscan los jóvenes son seguridad, Sí. consistencia, es coherencia, Y no los estabilidad jóvenes. incluso, es gobernabilidad. No solamente los jóvenes, yo creo que todos en general, los ciudadanos de este país quieren seguridad, economía, salud y educación. Son 4 cosas que todos siempre pedimos, pero eh, casi siempre a todos se le olvida cuando llegan a gobernar. Yo creo que lo que buscan los jóvenes son seguridad, es consistencia, es coherencia, es estabilidad incluso, es gobernabilidad. Y curiosamente, los dos candidatos que más atraen jóvenes, yo creo que es por esas razones, son José Antonio Cast y Janet Jara. Pero es muy interesante lo que decía la encuesta Pulso Ciudadano, si la elección fuera el domingo, Janet Jara gana si el público fuera de 30 años para abajo. Tiene 50% de apoyo, por tanto, directamente en primera vuelta ganaría, que es un triunfo aplastante. En segundo lugar está José Antonio Cast, y yo creo que ambos son eso, que un poquito más allá de lo extremo, es un tema que tiene inconsistencia. Un candidato de centro también podría hacerlo si tuviese idea o convicciones más claras, pero no así. Ayelen, ¿te hace sentido? Y bueno, ¿qué es lo que ofrece Jara para la juventud? Yo estoy de acuerdo en el análisis que hace Borja. Creo que precisamente tanto Janet Jara como José Antonio Cast evocan esta necesidad de progresar y de estabilidad de los jóvenes, pero creo que Janet Jara lo hace de un concepto distinto y lo hace desde la esperanza. En particular, creo que la campaña de Jara estuvo movilizada Del amor. principalmente por jóvenes. Y que de hecho esa fue una de las diferencias que tuvimos aquellos que apoyábamos a Carolina Toa, que como podemos revisar en su proyecto y sus líderes, sus voceros, fueron más bien personeros de la exconcertación. En este sentido, Janet Jara es una preocupada y ocupada por ofrecer garantías laborales a los jóvenes, por combatir la precarización laboral que hoy sufre la juventud, por lograr viviendas para los jóvenes a propósito de esta necesidad habitacional que menciona Borja, y también de estabilidad. Yo creo que Janet Jara, precisamente por esta capacidad de establecer la convergencia programática entre los distintos partidos del socialismo democrático, Partido Humanista y el Partido Comunista, puede ofrecer una buena gobernabilidad, una gobernabilidad que yo no veo en el candidato de Borja. Justamente en esa línea, un poco ahora Ok. la propuesta es preguntarle al revés, ¿ya? Más allá de lo que ofrece sus candidatos, ¿cuáles son las líneas rojas, las red flags, las cosas que lo hacen decir, Red flag, vamos a hablar de red flag aquí. yo por esta otra candidatura no voto ni por si acaso? ¿Cuáles ver. son esas varas, Borja? Tenemos varias. Borja comunismo. Sí, pero no. Sí, pero yo creo que ya directamente eso se quita. O sea, obviamente es una gran razón para no ir por ese lado, pero
ya a día de hoy con lo que ha mostrado y con lo que se le ha visto en los debates y en todas las cosas que ha hecho últimamente Jara, ya uno se puede dar cuenta de inmediato o ya uno puede sacar razones de inmediato por qué no votar por ella. Uno, la mentira. Ni siquiera sabe qué propuestas tenía en su plan de gobierno de 7 páginas en las primarias. Ahora de repente dice que... Yo creo que sinceramente no tenía ni idea. Ni siquiera sabía que habían esas 7 páginas. Por eso salió ella de que era una mentira. Y eso lo hace ver aún peor. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que, ok, o está mintiendo, que ya se demostró, o directamente ni siquiera sabía que tiene su plan de gobierno. Y eso lo hace aún más lamentable. ¿Por qué? Porque es una candidata presidencial. Es tu plan de gobierno, no el de otro. Si es así, o sea, mejor que vaya otro de candidato y no tú. Porque ni siquiera sabes qué estás proponiendo. Entonces, ¿qué sentido tiene ser candidata si no sabes qué estás proponiendo? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lo hace ver aún más lamentable. Ni siquiera sabe qué proponer. Entonces, como... Y si fuese de que, ok, sabía, mintió. Claramente, eso ya está ahí. Mintió. Y estar cambiando las propuestas porque le conviene, eso igualmente lo hace ver mal. O sea, en todos los escenarios que tiene la hacen ver mal. Y ya ahí tiene y ya tiene ahí el argumento sencillo para no votar por ella. Ni siquiera partiría con el comunismo. Yo creo que Janet Jara se le puede evaluar por lo que ella fue. Ella tuvo un cargo porque se tiró a la alcaldía de Bueno, también por el cargo que tuvo en el actual gobierno, también. Sí, también es otra razón. Sí, Concha-Vila, pero sí. digo, lo que ella ejerció fue un cargo designado de Confianza Exclusiva del Presidente, que es el Ministerio del Trabajo, en el cual uno puede atribuirle mucho, digamos, que éxitos quizá de política, entre ellos lo que son las leyes laborales, por ejemplo, en materia de ley Carín, en materia de ley de pensiones, en materia del salario mínimo también, lo que es también la disminución de horas laborales. Pero la gestión se reduce a una cosa, sin la cual no se puede hacer ninguna de esas cosas, no se puede ejercer nada, es trabajo. Si uno evalúa en 2022, cuando ejerce Janet Jara, hasta cuando termina en 2024-2025, la pérdida de empleos, no estamos hablando de momento ni tampoco que se mantuvo, la pérdida de empleos fue de 170.000, actualizado recién ahora porque tuvimos un desempleo 8,9, según dijo el INE. Entonces eso, Janet Jara se reduce a una cosa, ni siquiera meter comunismo. Ella tuvo un encargo, que fue el trabajo, y así lo perdió. ¿Qué gestión o qué garantía me da a mí de que teniendo el ejercicio que tiene Exacto. el gobierno pueda hacerlo mejor en otra área? Ahí. Bueno, con Borja revisamos cifras diferentes, al parecer, Ok, a ver, ¿qué cifras? porque de hecho yo tengo que Janet Jara aumentó a 219.000 puestos de empleo formal y Ok. hoy tenemos un 26% de empleos formales más que en el último gobierno, llegando a récords históricos de un gobierno que no solo ha creado nuevos empleos, 500.000 empleos, tal como lo señaló el presidente Boric en su última cuenta pública, sino que se ha encargado de robustecer los derechos laborales. En este mismo sentido, yo valoro positivamente las 40 horas semanales, el sueldo mínimo de 500.000 pesos. También tengo algunas apreciaciones respecto a la ley Carín, pero en el fondo combatir el acoso laboral también me parece una tarea muy responsable por parte de ella como ministra del Trabajo. Ahora, sobre las red flags o líneas rojas que José Antonio Kast produce en mi persona como joven, como mujer y como socialista, tengo bastantes. En primer lugar, yo creo que los gobiernos o el Estado más bien tiene como principal labor resguardar a las personas. Y a mí la seguridad no es un sinónimo de entregar más armas, no es un sinónimo de combatir los problemas superficiales de la seguridad, sino de poder cambiar la sociedad para que esta sociedad sea más segura. Y yo no he visto en su programa ni en sus redes sociales ninguna... Pero ¿y cómo vas a cambiar la sociedad para que el país sea más seguro? Aquí no sé qué cosa está proponiendo. Pero, a ver, para controlar el tema de la seguridad, la cosa es bien simple, bien sencilla. O sea, actuar con mano dura, simplemente. ¿Qué hay que hacer? Cerrar fronteras, controlar, echar directamente a los que están ilegales aquí y controlar a quién entra y sale del país. Ahí ya la cosa con echar a lo ilegal ya se reduce bastante. Ya después lo único que te queda es controlar las weas que pasan aquí. Y ya está. O sea, la cosa es actuar simplemente. Cuando hay hay que mandar a la policía directamente a hacer las cosas. No esperar a que suceda algo para directamente ir. No, hay que ir ya, ahora, atacar y ya. No entregar más, no es solamente con entregar más armas y eso. Hay que actuar con consecuencias. ¿Por qué? Porque si tú haces algo mal, lo que te espera es una consecuencia. O sea, ¿qué sentido tiene que hagan algo mal y que no te espere ninguna consecuencia como está pasando a día de hoy? La cosa es actuar directamente y ya. No con amor, no es una cosa de la sociedad. Hay que actuar y ya.
ninguna propuesta que, por ejemplo, quiera combatir esta como, no sé cómo decirlo, cómo capta el narcotráfico, por ejemplo, a los jóvenes, cómo capta a los soldados, y tampoco quiere combatir. Capta a los jóvenes en narcotráfico porque hay muchas posibilidades de encontrarte con un weón que esté vendiendo droga a día de hoy si no se controla ni una wea. La cosa es controlar, la cosa es echar a los ilegales, la cosa es atacar. Si dejas totalmente libertad de que ocurran estos casos, obviamente los jóvenes se van a sentir más atraídos porque en cada parte se van a encontrar con el mismo caso y se van a encontrar que es fácil ganar dinero. Entonces, obviamente les va a sonar algo atractivo. Es algo atractivo, quieras o no. Si no se controla eso, ¿qué vas a hacer? Hay que controlarlo. Y ya está. La desigualdad económica, que es uno de los principales factores que aportan al crimen organizado. Borja, como Ayelen habló también, comentó lo de Cast, también tú puedes comentar lo que ella señalaba de las red flags que ella tiene con... Mira, bien en especial, yo creo que si algo tiene José Antonio Cast, es un énfasis, lo ha tenido desde siempre, no como ahora que le vino el fetiche a la izquierda, de encargarse de la seguridad. Porque no hay libertad, no hay derechos, no hay garantías, no hay tranquilidad, no hay esperanza, no hay ningún tipo de cohesión social si hay inseguridad en el país. Sí. Cuando uno habla, por ejemplo, del fenómeno del narcotráfico, de quizá el terrorismo, incluso que está incluyéndose en Chile, el crimen organizado en demasía también, extranjero también, las mejores medidas es tomarlo primero como una crisis nacional y poner políticas que hayan salido en otros países. Algo que me ha dado mucho resquemor últimamente de la campaña Janet Jara es que habla del amor para poder solucionar las cosas. Habla de los barrios que son violentados y no tanto de la violencia. Si uno no parte de la base de poner los límites a quien infringe las normas, no tenemos ningún tipo de futuro. Gobernar es con amor. Gobernar cuando se requiere e incluso aplicar la fuerza. Y Es básicamente cumplir la ley. Y ya está, no hay que ir mucho más allá. Es cumplir la ley. eso no es amor. Sorry, pero acá hay una... No quiero decirlo con palabras un poco fantasiosas, pero hay un realismo mágico. De creer que las cosas van a salir porque yo simplemente lo quiero voluntarismo, de creer que porque amor y sirve mucho la campaña, acá lo tengo, pero ejerciendo no le sirve. Pasemos por eso. El crimen se parte controlando, dejando claro cuáles son los límites, cuáles son las fronteras. Y eso parte por poder condenar las conductas que efectivamente contravienen la ley y también pueden aplicar la fuerza cuando se requiere. Cosa que yo no veo al menos en el Jara. Exacto. No puedo reconocer ni siquiera el terrorismo. No, disculpa. No puedo ni siquiera reconocer el terrorismo. Cuando le preguntaron, ¿hay terrorismo en la Araucanía? No me corresponde a mí decirlo. Dijo ella. Y aparte que las propuestas de ella siempre van cambiando y siempre van como evadiendo respuestas y al final ni siquiera responde ni siquiera responde a las preguntas que le hacen y eso genera aún más desconfianza de ella. Ayelen, ¿quieres...? Sí, varias cosas que me gustaría analizar. Primero, no me sorprende nada que Borja y su sector político hablen de terrorismo cuando han sido precisamente el único grupo político en nuestro país que ha ejercido el terrorismo contra sus propios ciudadanos. En segundo lugar, me parece que es una burla, la verdad, decir que Janet Jara no ha reconocido el terrorismo cuando formó parte de un gobierno desde el 2022, del 2022, precisamente en un gobierno en que se enfrentó al terrorismo, que yo puedo decir con todas sus letras existe en la Araucanía. En ese sentido, de hecho, Carolina Toa, Manuel Monsalve en su momento como subsecretario y ministro del Interior respectivamente. ¿Y eso solucionó algo que se hayan enfrentado? Establecieron, Sigue pasando, aún estando ese mismo gobierno. por ejemplo, el estado de excepción en la Araucanía y además se abocaron a combatir este terrorismo desde una perspectiva cultural y social. ¿Ha generado algún resultado? ¿Cómo vas a enfrentar el terrorismo por lo cultural y lo social? No es una batalla cultural, no es una batalla social. Hay que actuar. Simplemente. Mano dura. Y ya está. Cumplir la ley. ¿Cómo que cultural y social? ¿En qué le vas a debatir a un narcotraficante lo cultural y lo social? No tiene ningún sentido. Son terroristas, son delincuentes, matan gente, secuestran gente, roban, venden droga. ¿En qué le vas a debatir a ellos? Tienen que estar encerrados y ya está. No pueden estar libres. En el programa de la paz No y hay el de entendimiento. otra. Me acuerdo que salió hace muy poquito. En segundo lugar, me parece que si bien uno no puede gozar de derechos y libertades sin seguridad, el Estado tiene un rol primordial que es reconocer la individualidad y los derechos de cada ciudadano. Y para ello se fortalece la ciudadanía, se genera cohesión social y en consecuencia la seguridad existe. Hoy no podemos hablar de una responsabilidad, por ejemplo, contra el crimen organizado o contra el narcotráfico en nuestro país, cuando, por ejemplo, ayer el diputado Undurraga de Renovación Nacional estaba en contra de que este caso de la FACH, de los 4 kilos de ketamina que ingresaron a nuestro país, fueran investigados por la justicia militar en un proceso secreto, en un proceso sin garantías judiciales. Ok, esto se grabó hace tiempo ya me imagino, ¿no?
Sí, Borja ¿no? bien sabrá, a diferencia del Ministerio Público, no existen diligencias investigativas que puedan intrometerse y combatir no solo respecto a aquellos uniformados, suboficiales en este caso, que estaban envueltos en el caso, sino que puedan investigar más allá y desbaratar una red completa. Entonces yo creo que acá hay una incoherencia absoluta de parte de la derecha. Borja. Ok. Yo creo que es simplemente historia. Acaba de revisar lo que hacía contra su población, contra los mismos chilenos. El MIR, el Frente Manuel Rodríguez, lo que eran también Espartaco. Yo creo que un poco de historia, nada más que eso son hechos, es un dato. Pero aparte A ver, sí, es cierto. Pero es que aún así no te van a entender. Aún así, es que eso es lo peor. Aún así no te van a entender. Teniendo todos estos hechos, teniendo toda esta historia, teniendo todos estos datos, teniendo todos estos ejemplos que pasan a día de hoy en otros países. Aún así no entienden. Y eso es lamentable. O sea, centrarse simplemente. Porque sí. No sé, es que no tiene ningún sentido. Es sentido común. Es como que están con los ojos tapados cuando le nombran estas cosas. de eso, vamos más a la actualidad. El presidente Boric se negó a reconocer el terrorismo en la Araucanía, llamándolo hecho de violencia rural, hasta que fue electo presidente. Y ni siquiera siendo presidente pudo declarar estado de excepción en la Araucanía, Y también tiene el estallido social. O sea, ¿para qué estamos con cosas? ni tampoco reconoció el terrorismo, sino que hizo un estado de excepción acotado, creo que 6 o 8 meses, para que finalmente pusieran hasta la actualidad el estado Que el único que lo ha denunciado públicamente ha sido Kaiser hasta el momento. de excepción en su plenitud y como realmente existe. Las cartas se repiten con diferentes caras. Janet Jara ahora tampoco reconoce el terrorismo, posiblemente cuando suma puede que lo haga, puede que no. No reconoce regímenes dictatoriales en el extranjero, ahora lo hizo parece, pero más o menos porque reconociendo que solamente Venezuela tiene un régimen autoritario, sin Sí, no dijo nada de Cuba. Dijo que tiene una posición bastante dura en contra de Maduro. El otro día lo escuché en una entrevista que le hicieron. Pero de Cuba no dijo nada. Está solamente los dichos que dijo hace tiempo ya que Cuba tiene una democracia totalmente diferente a la de Chile. Y eso ya te deja mucho que decir sobre ella, bueno, es que es bastante lamentable que alguien llegue a pensar así en su sano juicio. reconocer que era, por tanto, una dictadura. Y dejando un poco a salvaguarda a China, a Cuba, a Nicaragua, que yo sé que quizá ya lo escuché mucho, pero es la verdad. No respeta la democracia. ¿Cómo queremos que ejerza la democracia en Chile si tampoco sabe distinguir entre una democracia y una dictadura? Estimado, está muy interesante la conversación y podemos retomar más adelante también estas diferencias profundas, pero quiero volver al track original y preguntarles esto muy sencillo. Que ya está, cada uno tiene sus candidatos, está la carrera muy lanzada aquí a noviembre y vamos a pedir lo que muchos no se atreven, que es ver el oráculo y decirnos cómo creen que va a resultar la primera vuelta aquí en Chile. ¿Cómo se le imaginan? Dale tú a Yelen primero. Ya, Yo voy con Kaiser. yo he repasado harto las encuestas, pero no le creo mucho a los encuestólogos. Yo tampoco. Básicamente por los resultados fallidos que tuvieron, no sé, en Jadwe Boric, en el apruebo, en el rechazo, en los dos plebiscitos. Yo creo que Janet Jara va a ser la próxima presidenta de la República. Guau. Y creo que va a haber una segunda vuelta. Lo de la primera vuelta no se repite hace más de una década y candidatas Sería increíble ver que gane uno de derecha, ya sea Caso Kaiser, en primera vuelta. A ver, a día de hoy con las encuestas, más o menos deja ver qué pasaría eso con Kass ganando, pero ¿por qué no Kaiser? Estaría interesante, Juan. tan robustas como mi querida presidenta Bachelet tampoco lo logró. No veo que se logre hoy en un Chile que incluso está más polarizado. Yo creo que va a ser contra José Antonio Kast. Ahora bien, tampoco soy católica, no creo en los oráculos, por lo tanto no voy a apostar por puntos de diferencia. Creo que eso ya me parece riesgoso. Ok. Jorge, ¿te atreves tú? Sí, por supuesto. A ver, partamos de la base que hay mucha incertidumbre, son muchos factores que se conjugan y por tanto hay que, tienen que juntarse los astros para que uno ya pueda juntarle. Vivimos en Chile un periodo de mucha incertidumbre. Si uno revisa la encuesta, digamos que los 60, los 50, etcétera, que uso más precaria, uno tenía más certeza en el sentido en que los candidatos que lideraban, que encabezaban las encuestas en los últimos 12 meses periodo de la elección ganaban. Eso no pasó en 2021. De hecho, en esta Exacto. Exacto. época, en 2021, creo que estaba primero A ver, pero Kass ayudó mucho también en eso. Jadwe, o ya había sido las primarias, estaba liderando O sea, con ese cambio que ya les comenté antes de primera a segunda vuelta, ayudó mucho a que no ganase. Gabriel Boric, después lo sobrepasó Kast. Kast había pasado a segunda vuelta con primera mayoría. Generalmente en Chile siempre pasaba que pasaba a segunda vuelta que ganaba como primera. Pero en este caso no pasó. Entonces, si la encuesta se mantiene como hasta ahora, la primera mayoría en primera vuelta sería Janet Jara, pasaría a segunda vuelta con José Antonio Kast. Y ahí se conjugarían también nuevos factores, porque sería nuevamente el discurso seguramente anticomunista, que yo creo que no prende, que no creo que sea necesario mencionar, porque hay cosas de mayor peso que poner. Y frente a eso, A ver, yo creo que también mucha gente se ha dado cuenta de que la izquierda generalmente no suele funcionar. Entonces yo creo que también hay mucha gente que de izquierda iría por la derecha para ver cómo es básicamente. Y ya está. Para cambiar un poquito.
La convergencia quizá de candidatos de derecha con lo suficiente apoyo, oportunos también. La vez pasada fue muy tardío el apoyo, por ejemplo, de París, que era tercer lugar. Si se conjuga todo eso, se hacen con tiempo todos los apoyos y se dan buenas campañas, digamos que serias, no descalificación como pasó en 2021, de ambos lados, es probable, y así lo dicen los números, en la sumatoria, de que gane José Antonio Cast. Claro, es obviamente un escenario abierto, pueden pasar muchas cosas en estos meses, todavía está gente juntando firmas, incluso no se sabe cómo va a estar el panorama final, así que agradecerle ahí Qué fácil agarrar firmas. En la esquina de mi facultad he visto al profe Arte juntando firmas esta semana. arte. No, no me he acercado, solo lo he visto. No tengo idea. Un clásico de todas las elecciones. Ahí también está, bueno, Marco Enrico Minami, está Maine Nichols, que en el centro lo están observando harto. Y el factor Parisi, se los pregunto también, porque eso es un factor que puedes jugar para cualquier curioso, porque una cosa es Parisi. A ver, yo creo que el debate del otro día, la minería, fue un poquito lamentable, sinceramente. Y si siguen habiendo debates así en los que Parisi termina teniendo esa imagen, pues va a ir bajando aún más. Otra cosa son los votos de París. Y ahí Kais puede ir ganando más. Sí. Si sigue haciendo debates como lo ha hecho hasta ahora. En las elecciones pasadas París si bien apoyó a Kast, pero para algunos votos parece que en el norte sobre todo no fueron tanto para Kast. Entonces, y está agarrando vuelo en estas encuestas, las recientes. ¿Cómo evalúan ahí ese factor? Ayala. Bueno, a mí Parisi me parece que es un obstáculo en un proceso de profundización democrática. Creo que un candidato que básicamente ha tenido distintas sanciones penales y del derecho de familia a propósito de deudas alimenticias, que va de impuestos, que se va a vivir a Estados Unidos y que vuelve en redes sociales y que básicamente repite mucho este ethos anti-elite de otros movimientos, en lo que coincide, por ejemplo, con José Antonio Cast, con Javier Milei, Meloni en Italia, entre otros. Me parece un obstáculo para la democracia porque creo que no es una persona comprometida con Chile. No creo que sea una persona realmente a la que le importen los chilenos y chilenas, ni siquiera en su esfera más exacerbada en redes sociales. A ver, sinceramente con Parisi yo he visto algunas propuestas y son interesantes, pero como que no lo confío mucho, sinceramente. Que es el único lugar en el cual lo conozco, aparte de la televisión abierta, porque no es un candidato que pasee por Chile o que se dé a conocer en distintos espacios o instancias de relevancia política, como son, por ejemplo, no sé, la facultad, la universidad, etc. Y me parece un obstáculo porque creo que candidatearse no es baladí. Creo que las personas que son candidatos presidenciales deben representar una idea, un conjunto de ideas o distintas coaliciones que tengan ideas y propuestas reales y serias para nuestro país. Y Parisi en ese sentido no propone nada. Lo que yo he visto y Jara tampoco, para que estamos con cosas. Lo que hace es pegarle a la élite, cuestión que económicamente él pertenece a esa clase social, pero le pega a las élites políticas como lo hace Milei y no propone nada para cambiar Chile. Entonces a mí me parece preocupante, creo que es un factor que en este caso perjudica más el sector de Borja, son votos que captan para la derecha, no para la izquierda. Yo no veo como una persona, no sé, que pudo haber votado primarias Jara, vaya a votar Parisi o en la primera vuelta, y tampoco porcentualmente va a ser un candidato que va a pasar a segunda, así que en realidad no me preocupa tanto. A ver, Parisi, esto es un hecho, no hay que preguntar mucho en eso, es un populista, no en el sentido como quizá de las demandas populares que sí las tiene y quizá irrealizables, sino que es un discurso que va mucho contra la élite, un discurso que también tiene Janet Jara, por su caso, pero bueno, con diferentes sujetos. Yo creo que es un candidato que pega mucho juventudes, porque son juventudes que están muy desatendidas de la política, y cuando ven un candidato que va contra la política y contra el todo de la vida política, quizá Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. lo engloba mucho en un solo sujeto, pasa eso. Y sería bueno como ahí entrar a las problemáticas de las juventudes para poder analizarlo. Claro, vamos. A mí me gustaría agarrarme de una cosa que dijo Borja, y es respecto al discurso anti-élite de Janet Jara. Yo creo que acá coinciden. A ver, primero, ser anti-élite es un concepto vacío. Es un concepto vacío y por tanto también... Es populista, por definición. No es populista necesariamente, pero te puedo decir que es un concepto vacío. De hecho, es un concepto que podemos definir como marxista. El marxismo también es anti-élite. No, el marxismo no. Pero lo que José Antonio Cast hace respecto a ser anti-élite es precisamente definir como casta política. Hace lo mismo que Javier Milei. El concepto de anti-élite de Janet Jara, que no sé dónde sacó Borja, en realidad es combatir una desigualdad profunda en nuestro país, típica de grupos empresariales que son dueños del 1% de Chile. Pero, ok, te entiendo. Pero la idea o la propuesta no debería ser porque esos ricos son muy ricos, ok, ataquemos a los ricos. No debería de ser eso, debería ser darle oportunidades a que el otro sector pueda generar más riqueza, no quitarle a los ricos para dar... Es que ese argumento que siempre dan y siempre suelen dar generalmente la gente de izquierda no tiene ningún sentido y no sirve de nada y no sirve en ningún lado. Pero es una élite económica y tú sabes... Definición popular. José Antonio Cast también es anti-élite y es anti-élite de una perspectiva cultural que se sitúa en Ñuñoa. Pero no son personas, son culturas. Por eso ¿Cuándo ha estado José Antonio Cast atacando a Ñuñoa?
Muchas veces, ¿Cuándo? muchas ¿Cuándo? veces. Por ejemplo, para el estallido social, cuando él criticaba la posición del estallido social de la gente de Ñuñoa versus lo que ocurría en Plaza Dignidad, Plaza Baquedano, Pero dijo Ñuñoa, Ñuñoita, hacer cosas así. sí, igual que Sichel, igual Necesitaría que... verlo. Velo, No, búscalo no tú, lo que he no te va a hacer visto. la pega. Ya está más Vamos cerca de la poniendo candidatura. ahí después en el Mira, aquí está. Los verdaderos trabajadores y luchadores sociales no están con la protesta hippie de Plaza Ñuñoa, están en su puesto de trabajo luchando contra la violencia y defendiendo su país. La izquierda radical y cobarde antidemocracia no nos va a ganar. Chile quiere paz y orden. el video nos buscamos los links y ponemos Obvio. también Perfecto, feliz. la fuente, porque también ese es un tema, antes después de preguntarle, pero va a ir la pregunta sobre justamente las fuentes, la información, la fake news, cómo se está informando la juventud hoy en día. Antes de eso, otro personaje también que igual ha generado su resto de polémica como Ahora viene. París y tiene un peso importante también en este proceso electoral, es Kaiser, Johannes Kaiser. Entonces, ha generado A ver, ¿qué de dice? las más recientes polémicas, con su entrevista con Mochati recientemente, después se desdijo de sus comentarios sobre la dictadura, pero de todas formas está Mochati recientemente. Entonces, ha generado de las más recientes polémicas, con su entrevista con Mochati recientemente, después se desdijo de sus comentarios sobre la dictadura, pero de todas formas Se desdijo. Sigue teniendo la misma postura que dio con Mochati. Solamente el tema es que le cambiaron el contexto, lo contaron diferente. Con esos dichos los contaron como que ah, estaba amenazando a, no sé, a lo que es hoy en día la democracia. Simplemente respondió a una suposición y ya está. Si ustedes no lo entendieron, ya es problema de ustedes. está ahí. Y también hay muchas teorías respecto a Kaiser. Hay gente que dice que ayuda a Kast, por ejemplo. Hay gente que dice que le Sí, he visto muchos argumentos últimamente que lo hace ver como a Cass un poquito más, eh, y lo es, en mano blanda, en comparación con Kaiser. Pero eso también lo veo de una manera que no sé si lo ayuda mucho a Cass. O sea, ya Cass tiene más historial. Ya se ha visto cómo cambia de bando fácilmente. De una elección de primera vuelta a segunda vuelta. Y Kaiser respondió muy bien a esa pregunta en Mesa Central también. empeora acá, que le complica, le quita votos acá. Hay gente que dice que se va a bajar, hay gente que dice que se va a mantener al final. No se baja. Hay muchos comentarios sobre Johannes Kaiser y queremos saber cuál es el suyo. Borja. Sí, yo no me banco para nada a Johannes Kaiser. Creo que es un candidato que no ayuda a la derecha en su conjunto. Creo que es un candidato que, digamos, que Ok. retrocede varios avances que ha tenido la derecha últimamente, por ejemplo, en materia de derechos humanos. En esta materia sería liberal, pero por ejemplo también en tema de ciencia. No puedes conocer el cambio climático siendo tan evidente y ratificado por la ciencia. En esos puntos yo creo que no lo apoyo mucho. Sí creo que quizá tiene valor en poder aglutinar un descontento fuerte que hay en Chile. Si hay algo peor que un chileno es conforme, un chileno que quizá con una opción equivocada, pero tiene alguna opción o ve alguna esperanza en un candidato. Eso es lo más importante en un país. Pero creo que fuera de eso tiene problemas graves. Y si es que él tiene un poco de ¿Cuál? primacía en la realidad, debería entregar su candidatura. No sé qué. Es el único que ha ido de una sola línea. Es el único que ha ido sin miedo a nada. El único que no ha cambiado el discurso. Eh, pero bueno. ¿Qué está haciendo ahí? Yo lo electoral creo que es no solo el electoral, sino en el análisis macro del contexto político chileno, creo que es un candidato que favorece a Kast, porque en esta agenda que se ha ido corriendo completamente hacia la derecha, creo que posiciona a Kast como un moderado. Sí, ese argumento lo he visto mucho. Esta posición que antes tenía José Antonio Kast de ser una persona que se exaltaba mucho más, que tenía posiciones políticas más duras dentro de la derecha, ha ido quedando de lado porque está Kaiser. Pero Kaiser a mí me parece un peligro para la salud pública, para las mujeres, para la democracia. O sea, es alguien ¿Por que qué? reivindica ¿Por qué? las violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura. No, no. O sea, o sea, a ver, a ver, a ver. Si aquí el único problema con Kaiser es que defendió en su momento el golpe de Estado, que muchos de los chilenos también defienden. Y muchos de los chilenos piensan así. Nunca nadie lo había dicho así, de esa manera clara y concisa, sin ningún miedo a nada. Kaiser es el único que lo ha dicho. Y por eso, lo de la izquierda generalmente pues no le gusta. ¿Por qué? Porque es muy directo, es muy claro. ¿Cómo estaba el país con Allende? La pregunta es, ¿a la gente de izquierda le gustaría que el país volviese y hubiese vivido la época de Allende sin que Pinochet hubiese hecho el pronunciamiento militar? Es una pregunta bien clara. ¿Le hubiese gustado que hubiésemos terminado como está Cuba a día de hoy, como está Venezuela
a día de hoy. O sea, no hay discusión. Obviamente sí, ok, se podrían haber evitado, se podrían haber tomado otras decisiones en el tema de tortura. Ok, sí, nadie defiende eso. Kaiser tampoco lo defendió. Entonces no veo cuál es el problema. Es algo con sentido común. Ok, que tú pienses diferente, ok, sí. Pero la pregunta es, los de izquierda, los que están en contra del tema del pronunciamiento militar, ¿le hubiese gustado de verdad haber vivido? Es que esto es lo peor, porque ni siquiera vivieron en esa época, pero igualmente sacan su opinión. Pero ¿le hubiese gustado de verdad que este país hubiese vivido eso de Allende? ¿De verdad? O sea, no sé si hasta el día de hoy hubiese durado, pero hubiesen estado mucho tiempo sin todas las cosas que tenemos a día de hoy. O sea, no venían negocios de afuera, imagínate, ni siquiera venían negocios de aquí, de los propios chilenos. Lo controlaban todos ellos. No había nada. Habían filas tremendas para conseguir 3 panes con suerte, weón. O si es que conseguías algo, comprar algo. Entonces, ¿en serio querían vivir en esa época? De que no tiene ningún sentido. Sinceramente, no tiene ningún sentido. Ok, entiendo que esté en contra del tema de las torturas. Sí, nadie defiende eso. ¿Se podrían haber tomado otras decisiones? Sí. Pero de que el país estuvo bien, mejoró, mejoró. Y hay muchos que piensan así. Pero nunca nadie lo había dicho así de esa manera tan clara y sin miedo y así como lo hizo Kaiser. Que, claro, creció en algún momento el respeto a los derechos humanos, por ejemplo, por algunos personeros de Renovación Nacional, pero yo creo que acá la trilogía germánica tiene un elemento Y también otra cosa. A día de hoy el tema de los de gobiernos de izquierda, o sea, violan mucho más los derechos humanos, avalan mucho más los derechos humanos que los de derecha, weón. O sea, ya sea Kaiser o sea otro, avalan mucho más eso. ¿Por qué? Porque a día de hoy ya está viendo cómo está el país con la mierda, con la delincuencia, narcotráfico. Está pasando a día de hoy. Entonces no tiene ningún sentido que ataque a lo contrario, cuando a día de hoy ya pasa. Ya hay personas matando gente en la calle, ya hay personas secuestrando gente en la calle. Ya está pasando a día de hoy, cada vez con más frecuencia. Pero eso, no se habla de eso. El mismo estallido social. O sea, es que está todo ahí. Pero no, sí, la derecha está mal. común que es reivindicar la dictadura. Lo ha hecho Matei, lo ha hecho Kast y lo ha hecho Kaiser. Y que lo haga Kaiser de una manera más ¿Y por qué está mal? desvergonzada, yo lo aplaudo, porque creo que al menos es coherente y representa la honestidad política que le hace falta a nuestro país. Y es de una sola línea. Interesante perspectiva, claro. Y hablando también justamente de lo que comentamos antes de las fake news, de la información, en esta misma conversación hemos visto en 2 momentos, por ejemplo, ahora que decían, bueno, este video lo vi acá, muéstrame el link, no sé. Y antes también, por ejemplo, cuando hablan de las cifras de trabajo, también tenían cifras distintas. Pasa mucho eso hoy en día, no solo en las redes sociales, sino incluso en las conversaciones en oficinas, en pasillos, que pareciera que, claro, uno se informa con medios muy segmentados Sí. y que te dan más o menos a entender la información que es la que tú Y eso para los dos lados, no solamente para un lado. buscas por defecto, el algoritmo que le dicen que te alimenta de cierta manera. Hay muchas fuentes dudosas, hay poca verificación Sí. de la información, porque también hay un sesgo de cuando te dicen algo que a ti te hace sentido, tú lo quieres creer y te quedas con Sí. eso y lo refuerzas. Y también está la paja de no buscar las fuentes reales, de no buscar los datos reales. Y aún así, aunque veas que son datos reales en contra de tu candidata o en contra de tu partido político, no lo crees y lo niegas. ¿Por qué? Porque defiende ese partido político y ya es como que a día de hoy ya no es como... Ya pasó a ser un fanatismo. Sin sentido. Sin justificación. No tiene sentido. O sea, ya sea que estén todas las pruebas ahí, por ejemplo con Jara estos días, que la han pillado mintiendo, aún así hay gente que la defiende a muerte y que la están atacando y que ella es la buena y el resto está mal. O sea, hay gente así. Se tapan los ojos aunque tengan todo eso y eso es lamentable, sinceramente. Después, entonces, todos estos problemas asociados a la fake news, a la información en general, y en esta época en que la información es más que fundamental, ¿cómo lo viven desde sus instancias? Y eso no puede, y eso de Jara de esta semana no puede ser fake news. O sea, estaba en su propio programa de gobierno. Si ella no lo sabía, ya eso es otra cosa. Pero de estar estaba. Que también, bueno, comunican políticamente, utilizan las redes sociales, están ahí en las universidades.
¿Cómo se vive esto, Borja? Sí, es muy importante el tema de la fake news, sobre todo ahora con el avance de la inteligencia artificial. Eso va a poner en jaque la democracia y ahí está la gente que tiene que usarlo responsablemente. Sí, El es tema cierto. de cuando uno, por ejemplo, hace un video, tiene que ser extremadamente cuidadoso con las cifras que utiliza, porque siempre, primero, van a haber quizás algunas que sean diferentes, o quizás que contravengan completamente digamos, que el sentido que tienen. Por tanto, uno, o al menos yo siempre intento poner la fuente abajo, que la gente chequee, o intento decirle, no me creáis a mí, créelo por ti mismo, anda a investigar. Lo más importante es eso, generar una cultura A ver, aún así poniendo la fuente abajo no lo van a leer. Y eso es así. No lo van a leer por más que le ponga la fuente. Es más, por ponerle la fuente te van a creer aún más. O te van a odiar aún más. Eso no puede ser real. Y eso es así, no van a buscar la fuente. de eso. Creo que es muy diferente cuando uno busca las razones y encuentra una postura, a encontrar una postura y buscar las razones. Porque eso son dos posturas que pueden ser muy contraproducentes. De hecho, si uno no es capaz de poder leer el otro lado, no va a llegar a nada. O sea, yo, por ejemplo, Eso pasa. Eso pasa. Y la gente no va a cambiar. Va a seguir pasando. Y ese es un problema. Pero sí, eso pasa y va a seguir pasando. hace poco le gané un gustito a Marx de leerlo un poco, es bien interesante, creo que es los filósofos más influyentes del último tiempo, a Gramsci también. Son gente que uno siempre puede sacar, quizá, no cosas que uno comparta, pero sí cosas que de alguna forma comparta, quizá el análisis, no la conclusión, las premisas, pero gente que seguramente puede enriquecer mucho el discurso. Falta esa cultura, es una cultura de poder apreciarlo del otro lado, no tanto por poder fortalecer mi punto, decir yo leo Marx y por tanto sé más que tú, o yo lo entiendo y tú solamente lo lees, sino por un punto de poder enriquecer las posturas y tomar una postura que sea la verdad. La verdad existe, se tiene que buscar. Eso. Ayala. Sí, yo estoy Yes. plenamente de acuerdo con lo que dice Borja. Creo que las fake news se han ido expandiendo en un nivel que ya representan una peligrosidad para la sociedad y para la democracia. Y de hecho destaco el trabajo que ha hecho la Secretaría General de Gobierno en informar, por ejemplo, cómo comprobar la veracidad de las noticias. Lo he hecho en colegios, lo he hecho en universidad y creo que precisamente ese es el rol del Estado o el rol en el que debemos ubicar a las autoridades que se A ver, no sé si debería ser un rol del Estado decir verifica tu fuente, por favor, no te malinformes, no veas esas noticias falsas, no caigas en eso. Pero, a ver, es que es algo de bien de sentido común. O sea, si estás informándote sobre algo, es bien normal querer verificar la información. Es de una persona cuerda, es de una persona centrada. Pero el tema es que eso no pasa. El tema es que va a seguir pasando. Y por más que venga el Estado a decirte que verifiquen su fuente, por favor, háganlo bien, no caigan en fake, va a seguir pasando igualmente. Y eso es así. O sea, por más que tú eduques otra vez, va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque tienen todo a su mano. Y todas esas fake news están a su mano. Simplemente tienen que entrar a una app y empezar a hacer así. Y va a aparecerle la información que quiera. Y ya está. Y no la van a corroborar y ya está. No. O sea, a menos que seas obviamente un investigador que te dediques a investigar. Pero claro, la gente común no va a estar verificando y probablemente ni siquiera sepa que el gobierno esté ayudando o está diciendo de verifiquen la fuente, por favor no caigan en esto. Entonces, ese es el tema. dedican precisamente a controlar o a difundir las ideas, no solo del gobierno, sino precisamente de los medios de comunicación, que la mayoría en este país son privados, Y desde mi perspectiva. el tema no es que sean privado o público, el tema es que, ok, si son medios de comunicación, comuniquen todo, no cosas que les convengan, pero eso no es tema de que sea público o privado. De hecho, si es público, yo creo que sería aún peor. ¿Por qué? Porque ahí directamente el gobierno podría mostrar lo que quisiese y ya está. Si es privado, por lo menos hay gente que no es parte del gobierno. Pero igualmente puede haber gente parte del gobierno en tema privado. ¿Por qué? Porque pueden haber temas de corrupción por detrás y pueden haber miles de otros factores. Pero eso ya sería tema de que no se controlasen y los privados caigan también en eso. Como negativamente, pero creo que es importante que todas las personas que se dedican a divulgar contenido publiquen, como bien dice Borja, sus fuentes, pero también uno puede caer en mentir también. Y para esto también sirve mucho el contenido independiente, por ejemplo, los mismos canales de YouTube o mismos, no sé, otras cosas que son totalmente independientes y que no son canales de noticias y eso también ayuda mucho. Pero claro, también surge ahí ¿cómo se llama? El caer en más noticias falsas.
publiquen, como bien dice Borja, sus fuentes, pero también uno puede caer en mentir también cuando pone las fuentes, pero analiza mañosamente los datos, pero es un Sí. análisis mañoso de los mismos. Como sabemos, existe un tiempo de receptación de la información que, como bien dijo Borja, antes de que empezáramos a grabar esto era casi de 5 segundos, señalaste. Entonces, cuando tienes personas que están tan necesitadas de dopamina y que no se van a dar la lata de revisar la información, creo que el sentido de responsabilidad es más importante que nunca. Claro, Sí, pero eso ya depende de cada uno, de quién comparte la información. Y generalmente no todos van a ser así no todos van a ser correctos, siempre van a tirar por el lado que quieran y ya está. lo que se llama también el cherry picking a veces. Obviamente siempre van a haber excepciones, sí. Siempre va a haber gente correcta que quiera compartir información correcta, pero claro, muchas veces también, y generalmente suele pasar así, que la gente que comparte siempre está sesgada ya sea por un partido político, por cualquier cosa, siempre está sesgada por algún lado. Es que uno escoge un encuadre particular de ciertas cifras o la muestra de tal manera. Pero mencionabas recién también a los medios de comunicación masiva, ahí obviamente hay ¿What? un rol y una responsabilidad que nos corresponde, pero les pregunto a ustedes en su mirada crítica. ¿Qué ideas en esta área de la política, de lo que ustedes ven en general y que palpan en las redes sociales o con sus pares, con sus amigos en la universidad o en sus grupos políticos, qué ideas políticas sienten que no están teniendo cabida hoy en día en los medios masivos? ¿Qué cosas se deberían conversar que no se están conversando? ¿Qué espacios deberían existir que la tradicionalidad de estos medios no lo está entregando? ¿Existe o está todo bien también? Porque puede ser una alternativa. ¿Cómo lo ves tú, Borja? Yo creo que siempre siempre los medios deben ser un reflejo de la realidad. Sé que cuesta mucho porque son muchos factores que analizar y siempre que uno haga un cherry picking de alguna cosa se puede entender como una forma de postura. Pero yo creo que lo que me gustaría ver un poco más allá del contenido, sino que son las personas. Me gustaría que hubiesen más jóvenes en los medios. Pasa en Argentina que uno ve, por ejemplo, hartos foros de discusión, como estos también, en que uno puede generar debate, puede generar discusión, puede sacar conclusiones, puede enriquecer el debate. Y es bueno que sean juventudes que tengan una perspectiva diferente. Por ejemplo, los grandes temas de la juventud hoy son educación, son, por ejemplo, salud mental, muy importante, son también el ingreso, es también el empleo. Que eso no se está discutiendo hoy tanto. Sí, pero eso o sea, siempre ha sido, o sea, por lo menos en mi perspectiva, nunca he visto que se suela hablar mucho de estos temas en general. Como quisiéramos. Me gustaría que estos espacios tuvieran los medios masivos para poder discutir cosas y en especial que se pueda, digamos que mejorar un poco la imagen de la juventud. Si uno revisa, por ejemplo, hay una encuesta de Ciclos UVP, de la Universidad Diego Portales, que hizo un enfoque bien chulo de los jóvenes. Traje unos datos para poder compartir. Son jóvenes entre 19 y 20 años, pensé que entre 19 y 20 años son 2 millones de personas, escaleta. El interés político es 41%, aumentó un poquito últimamente, pero el 5% es muy interesado, solamente 5% muy interesado en la política, de los juventudes. Ok. Esas, las causales para, digamos, que no participar, la gran mayoría que no participa, 64% es porque es muy complicado, creen que es muy compleja. 50 A ver, yo creo sinceramente que ahí eso sería más que nada es que no están interesados. Y ya está. No les genera. No les genera interés, porque siempre está lo mismo debate de siempre, de Pinochet, de todo esto. Y claro, eso meterse en una discusión, obviamente a muchos no les suena atractivo. Y ya está. Y por eso no les genera tanto interés. Porque siempre está la misma discusiones de siempre. 5% porque cree que su opinión no vale la pena ser escuchada, que para mí es Ok. Sí, yo creo que eso pasa no solamente en jóvenes, sino que, por ejemplo, en mi familia. O sea, el voto nunca ha sido obligatorio hasta ahora. Y mi familia generalmente no le gusta, nunca había votado, por así decirlo. Creo que eso pasa simplemente porque siempre está la percepción esta de los políticos que son políticos, siempre van a robar y siempre va a haber políticos y todos los políticos son malos. Entonces, por eso no le genera interés a nadie. Y yo creo que eso es lo que pasa básicamente. Y eso sigue a día de hoy, aunque sea el voto obligatorio. muy grave. Y 44% que no tiene influencia en la toma de decisiones. Hoy la mayor forma de participación de la juventud en la política es participar o interactuar con un post, o sea, compartir una historia, por ejemplo. La segunda es poder darle like a una funa. Y la última, creo que es con un 10%, o sea, uno de cada 10 jóvenes hacen eso, es participar de instituciones. Por ejemplo, la juventud socialista, el movimiento gremial, un partido político, una fundación incluso. Ok. No se hace. Esa es la gran crisis política que tenemos, y justamente porque los jóvenes no ven primero a su semejante en espacios quizá de decisión o de participación, y tampoco su idea, las cosas que le interesan. A ver, es que tampoco es tan interesante, por ejemplo, meterse en un tema político, comparado a todo el nivel de entretenimiento que hay a día de hoy en las redes sociales. ¿Por qué? Porque, a ver, seamos claros, si hay un lugar en el que a los jóvenes les podría generar interés, y no solamente a los jóvenes, a la mayoría de las personas, sería redes sociales. Y con todo el entretenimiento que hay a día de hoy, en tema política no es lo más interesante. Entonces, obviamente no se van a seguir sin meterse mucho más en política, y ya está.
no se discuten. Y eso para mí es tremendamente grave. Hay que superar esa perspectiva porque es falsa. Y de hecho, yo lo he mostrado quizás en las Y siempre está sesgado por derecha o izquierda. Listo. Pero eso es porque siempre ha sido así. La cultura nos ha llevado a que sea así siempre. O eres de derecha o eres de izquierda. Y ya está. Y ahí se acaba el debate. Nunca se ha llevado una conversación más allá. redes. Se puede generar espacio de decisión y finalmente que se tomen medidas necesarias de cosas que nos interesan, participando en las cosas. Se puede incidir. ¿Ayelen? Sí, yo creo que la voz de los jóvenes es muy importante para poder tomar decisiones que favorezcan o que hagan crecer cultural y también socialmente a un país como Chile que, como hemos visto, va envejeciendo cada vez más. Y a partir de este mismo envejecimiento yo creo que la voz de los jóvenes cobra cada vez más relevancia. A propósito de lo mismo, como bien dice Borja, pero abocándome a tu pregunta. Y el tema de que envejezcan más también tiene que ver con el tema de la inseguridad que existe en este país. ¿Por qué? Porque cuando hay más inseguridad la gente no tiende a pensar mucho en el futuro o el futuro no le gusta mucho y por eso no tienen hijos. Y ahí se puede relacionar, y ahí se relacionan muchos temas. O sea, mucho tiene que ver con todo esto. Y el tema principal es que se mejore la seguridad en este país, la economía. Y cuando se mejore Respecto a eso, los medios muchas cosas van a mejorar. No todo tiene que ver con mejorar en ámbito social. Sí, cuando se mejora en una cosa, se va mejorando en muchas más. Y mientras sigue mejorando, va mejorando mucho más. Y ya después, recién ahí puedes tener conversaciones para seguir mejorando aún más. Y ya está. Pero no se parte por un tema que no tiene nada que ver a día de hoy. de comunicación masiva, yo creo que no solo hay que cambiar un poco los personeros, sino también las dinámicas de conversación. O sea, yo veo los mismos programas de política desde que mis papás veían los programas de política de domingo en la mañana y domingo en la noche. Mis papás no ven ningún programa político. Y además, en los foros de noticias, yo lo único que veo son los crímenes más sangrientos versus Sí. el resto de cosas que pasan en el país. O sea, en nuestro país pasan cosas todos los días en diferentes aristas y lo único que veo es sembrar más terror en la ciudadanía. Estas cifras de sensación de inseguridad Pero son cosas que están pasando. Tienen que informarse igualmente. No es porque, miren, sí, vamos a mostrarles más esto porque hay que generar más impacto. Están pasando igualmente. están directamente vinculadas, no lo digo yo, lo dicen muchos estudios, no solo en Chile. El tema yo creo que es que, por ejemplo, medios de comunicación deberían cambiar en ese ámbito. Dejar las noticias para cuando son las noticias y dejar el entretenimiento cuando es el entretenimiento. Y no mezclar ambas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en su momento, sobre todo los matinales antes eran mucho de hacer juegos y de todas las cosas, que era divertido. A mí me gustaba ver matinal en su momento, sobre todo el Mucho Gusto en su tiempo. Pero después, desde el estallido, desde la pandemia, todo empezó a ser más serio y eso se dejó de lado. Hasta el día de hoy prácticamente siempre es tema de actualidad y todo el tema. Yo que entiendo, se tiene que hablar igualmente de actualidad. Pero también creo yo que podría haber un punto intermedio en el que se pueden hacer ambas cosas, creo yo. Pero ya a día de hoy vende mucho más eso también. La gente quiere estar informada, la gente está pendiente de qué está pasando en el país porque sí, el país está mal. En el país siguen pasando cosas. Y eso también vende mucho, o sea, ¿para qué estamos con cosas? En referencia al contenido que las personas absorben. Y de hecho creo que lamentablemente en redes sociales también se ha ido amplificando la voz de la inseguridad y por eso Es porque está pasando. cobra relevancia también espacios, y más allá de la distancia política que tengo yo con Borja, de poder cultivar instancias de diálogo y conversación política y precisamente con personas que pensamos diferente. ¿Por qué? Porque yo creo que la ciudadanía ha dejado claro en distintas instancias que estamos un poco cansados de la pelea política todo el día. O sea, que las Sí. instancias políticas que hayan en los espacios de difusión sean precisamente debates y peleas agresivas Sí. y que en el fondo no haya una conversación en miras al bienestar de Chile. Y creo que eso también es súper relevante para la juventud. Estoy de acuerdo, pero tampoco tiene que ser todo política, por favor. Hay que tener más entretenimiento, hay que volver al entretenimiento de antes. Que se ha vuelto en algunos programas, sí, pero sigue sin ser lo mismo que antes. Claro, bueno, y llevándolo eso, pero a sus propios espacios políticos. El gremialismo, el Partido Socialista. ¿Qué creen que les falta a estos espacios políticos? O quizás no les falta, no sé, depende de ustedes su mirada, para revitalizar, para fortalecer esta perspectiva, darle estos Por no dejar de lado algunos candidatos como lo venían haciendo hasta hace poco tiempo. Ahora recién están invitando un poquito más a los demás, pero sí, eso también es raro, no dejar que más candidatos puedan expresar su opinión, eso es raro. espacios a los jóvenes para a estas nuevas temáticas? ¿Se pueden hacer cosas distintas o Sí. está todo bien? ¿Cómo lo evalúan?
A ver, yo creo que ambos espacios son y tienen su faceta más, digamos que directa y de choque en las universidades. Y yo creo, seriamente, con la culpa que también y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en eso, que tenemos la peor crisis de representación estudiantil en la historia del movimiento estudiantil. Eso es súper grave, porque si tú ves cómo está la cosa hoy, está bien mal, no alcanzamos quórum. La representación de la Confech, la fuerza nacional, digamos, en la Confech, es no hay federación constituida. Esa es la mayoría de la Confech. La segunda son independientes. Ok. Gente que no se atreve a ponerse un colorcito político en la universidad, que ahí estamos yo y la de acuerdo, es bien amarillo. Sí. O es bien poco como responsable con la causa y tu idea. Después viene ya lo que son federaciones de izquierda, pero eso ya lo mismo. La gran mayoría son gente que o le da miedo decir su opinión o no tiene ningún tipo de participación. Y también pasa mucho de que mucha gente tiene su opinión porque su familia piensa así, o porque sus amigos piensan así, o porque escuchó a alguien que simplemente le adoptó su pensamiento y ya está. Hay mucha gente que no tiene ni siquiera pensamiento propio. Y eso también es lamentable. Son juventudes que no son tomadas en serio. No estamos los grandes medios discutiendo, haciendo debate. Las finales de una federación no hay. La Chile, por ejemplo, no tiene ni federación. La Católica ha tenido muchos años sin haber tenido el mínimo quórum. Entonces, para mí esa crisis se tiene que revitalizar devolviéndole el sentido de trascendencia al estudiante. Si algo ha tenido fuerte Chile, es su juventud. La juventud que se empecinó, por ejemplo, en poder derrocar dictaduras de las primeras milenarias de Chile, la que también se encargó, por ejemplo, de querer la Falange Nacional, los que son movimientos marxistas en su año correspondiente, el gremialismo también, más en la actualidad, movimientos un poco más novedosos también, pero que tampoco tienen un sentido de trascendencia. Bueno, la última movilizaciones que tuvimos fueron en 2011, 2006, pero ya no se escucha mucho eso, no tenemos un sentido de pertenencia y tampoco de trascendencia a lo que queremos conseguir llegar y finalmente instalar. Bueno, el estallido social también hubo mucha participación. Pero el tema es que literalmente no éramos simplemente como expresar, o sea, cambiar Chile, dar tu opinión, protestar para cambiar Chile. Eso simplemente fue un golpe de Estado. Y no fue una marcha. Simplemente. La cosa cambió. No fue simplemente una marcha. Quiero responder un poco a tomar la palabra de Borja. Tengo una pequeña disonancia con lo que dice. Yo creo que la última expresión fuerte de la juventud fue el año 2019 para el estallido social. Eso fue un golpe de Estado. Incluso Intento de golpe de Estado. en su posición individual de los estudiantes, comparto efectivamente mi universidad no tiene federación. Porque, ok, puede que en sí al principio de que siempre, y esto siempre suele pasar, las marchas suelen empezar con objetivos o con planteamientos que, ok, suelen ser aceptables, suelen ser marchas calmadas, pacíficas, pero lo que fue el estallido social lo llevó a otro nivel. Y aquí no estemos con cosas. Fue un intento de golpe de Estado. Se empezaron a atacar al mismo tiempo estaciones de todos lados, supermercados, empezaron a atacar a los carabineros cuando ellos simplemente están haciendo su trabajo y no tenían nada que ver en la supuesta lucha social. No tenía nada que ver el destruir locales, el robar, el quemar. No tenía nada que ver eso. Era una marcha, una lucha social. Esa era la justificación. Pero ¿para qué estamos con cosas? Eso no era así. Fue un golpe de Estado. Y Intento de golpe de Estado. la primera mayoría de la Confecha es no tener federaciones constitucionales. Claro, y después están en contra del pronunciamiento militar y toda la wea. Y después ellos mismos llaman a un intento de golpe de Estado, pues. Lo intentaron hacer. No salió. Pero ya. Pero casi. No tiene federación y la primera mayoría de la Confecha es no tener federaciones constituidas. Y abocándome ahora al partido, yo creo que con todo el cariño que yo le tengo al Partido Socialista, milito hace 10 años ahí, desde que tenía 14, hoy tengo 24. ¿Cómo Janet? Sí, como Janet Jara, pero Exacto. en partidos radicalmente distintos. Convergemos, pero somos diferentes. Tenemos, en el fondo, lo ha dicho Daniela Chicardini hace poco en una entrevista, una baja como tasa de recambio. Nuestro partido sufre de la fagocitosis de que nuestros personeros y nuestros dirigentes políticos más importantes, a quienes yo respeto, incluso quiero personalmente, se renueven, no solo en los cargos de elección popular, como personas que son diputados hasta el límite, alcaldes hasta el límite, senadores hasta el límite, sino que por ejemplo, nuestra última candidata presidencial es una personera política que ya estuvo en el punto más álgido y más importante de la concertación, y no tenemos un recambio
producido por los partidos. Por ejemplo, Daniel Manucheri, Daniela Chiccardini, Melo, entre otras personas de nuestra juventud, entre ellas Francisco Saba, mi presidente, son personas a quienes se les limita un poco la participación política en la adulta. Y eso a mí siempre me ha molestado porque en la juventud socialista, desde que tú tienes 18 años, entras a militar al Partido Socialista, por lo tanto, para mí no existe una diferencia entre como esta conversación meme de adulto y adulto primismo. O sea, yo tengo el mismo derecho de incidir y participar y liderar las instancias políticas del Partido Socialista que cualquier otro militante. Y creo que esa es una idea que hay que reforzar. Chicos, ya estamos llegando al final Ok. de esta conversación dinámica, entretenida. Podría haber sido quizás un poco más dinámica, pero también tenemos ahí nuestros esquemas. Así que, pero sí, tenemos este espacio libre en que los invitamos a que digan cualquier su mensaje de cierre de cualquier tema que a ustedes les gustaría que quedara aquí para la gente que ve el desconcierto y que va a ver también aquí el programa en YouTube, en Facebook, en Instagram, en nuestras redes sociales, que quizás no los ven en sus redes sociales, otro público. Y bueno, ¿qué mensaje creen que es importante dejar aquí a la posteridad, pongámosle? Borja. A ver, yo creo que voy con un tema no tan conflictivo, pero sí una cosa que es muy importante para la juventud y es la salud mental. Yo creo que la gran crisis que tiene Chile el día de hoy es la salud mental. Y si hay algo que a mí de verdad me deprime harto es cuando uno va por ahí, sabe que una persona, por ejemplo, se tiró los rieles de metro. Y es súper fuerte porque cuando uno está parado ahí en la estación 20, 30, 40 minutos, es inevitable poder pensar cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la persona a eso. Generalmente, pensé que en Chile muere una persona cada 5 horas, una cifra tremenda. Y eso implica también de que la tasa a final de año es tremenda. Lo que más me preocupa a mí es que no hay un plan nacional para poder tratar eso con tanta experiencia internacional que lo haya tratado previamente. O sea, tenemos por ejemplo el caso de Finlandia, que fue un país que implementó por ejemplo una política nacional para implementar buena atención de psicología en los colegios. Tenemos también el caso de Australia, que creó varios centros. Sí, porque en Finlandia hay muchos temas de suicidio. ¿Por qué? Porque la gente se deprime mucho. Como pasan mucho tiempo sin... Creo que pasan muy poco tiempo sin luz solar o algo así. Es como que casi todo el día es de noche y después en verano es como que casi todo el día es de día. O sea, todo el día hay sol. Entonces allá, claro, sobre todo los que no viven allá y no están acostumbrados a ese clima, suelen haber mucha tasa de suicidio y que la gente se deprime cuando llegan a ese clima. Comunitarios, 150, 2006, para poder apoyar desde una... Aunque así, es el país, ¿cómo se llama? Hace tiempo, hace años era como el país, no sé si a día de hoy sigue, era el país más feliz del mundo, Finlandia. Pero claro, con esa alta tasa de suicidio por el tema de que casi todo el día es de noche, En el caso de Australia, generalmente. que creó varios centros comunitarios, 150, 2006, para poder apoyar desde una perspectiva integral, por ejemplo, no solamente la perspectiva de psicología, sino incluir parte de deporte, incluir parte de educación, incluir parte de empleo, muy importante también. Tenemos también el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que incluyó los maoríes. ¿Por qué? Porque es muy importante que uno tenga siempre esa perspectiva comunitaria y que no solamente la psicología o la salud mental se resuelve únicamente con el mismo tratamiento. Muchas veces la familia, las comunidades pueden ayudar mucho. Y eso es bueno, también se puede aplicar a Chile, tiene que aplicarse en Chile. Me importa mucho porque la tasa o la gran crisis que tenemos es esa. Si los juventudes no podemos poner un acuerdo tan transversal como es la salud mental y sacarlo adelante, bueno, vamos a hundirnos en una crisis nuevamente. Y para eso se requiere algo que son los 3 países que mencioné tienen en común, que es primero anticiparse, segundo un plan que sea integral, que sea multidisciplinario. Eso tiene que ocurrir siempre y espero que estén las fuerzas para que se pueda realizar. Eso parte también por la juventud, que tengamos la fuerza por decirlo como corresponde y el tono que se merece. Por supuesto, muy relevante el tema de salud mental y una deuda enorme todavía que tenemos. Ayelen. Yo en este minuto final me quiero abocar a hablarle a las mujeres jóvenes. Creo que hoy están en riesgo nuestros derechos conquistados. Me parece que todos los candidatos de derecha, e incluso Evelyn Matei, cuando reconoce cierto respeto por la dignidad de las mujeres por parte de Johannes Kaiser, quien hace un par de años decía que las mujeres gordas y feas debían agradecer por ser violadas y que hoy es candidato. Ok. Eh, ok, creo que Kaiser hace un tiempo le preguntaron esto también en un programa y respondió y habló sobre esto. A ver, lo que pasa es que también tú tienes ahí una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú Esto. realmente te preguntas si el Esto. derecho a voto fue una buena idea. Sí, este es uno de los dichos. Hay más, pero creo que aquí respondía en un programa. Su argumentación para explicar de que esto fue un sarcasmo, la verdad es que yo no la entendí tanto. Porque No, si yo usted entiendo, dice, yo veo que usted no entiende los sarcasmos. Yo sé. A ver, entendieron más o menos el contexto completo, ¿no? Cómo lo dijo, cómo fue que lo dijo. Pero claro, este mismo clip en el que simplemente cuestiona el voto, es el que se hace viral, es el que se habla, pero no se ve lo de antes.
que igualmente tiene sentido lo que está diciendo con lo que estaba diciendo antes, ¿o no? Tiene sentido. Oye, usted trata... Pero claro, solo sacan ese fragmento. Es que no me quiero poner así, pero es que, ¿por qué me trata así? Yo sí soy... Porque usted No, me está- ¿sabes qué? porque, a ver, No, ya le digo, discúlpeme. yo soy mucho más tonta que Discúlpeme. Julio, por eso no entiendo nada. No, yo no estoy Entonces, como planteando soy eso. más Yo creo tonta, que usted está explíqueme. A ver, para empezar, ni siquiera deja hablar. haciendo como que no entiende, porque usted tiene una agenda política propia. No, te estoy diciendo que me explique. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, explíqueme. Usted está diciendo que para usted a ver, lo que está diciendo con esto es que usted no entiende por qué muchas veces la gente vota por aquellas personas que hacen leyes en contra de ellos y saca Contra sus propios intereses. contra sus exacto. propios Por intereses. ejemplo, Entonces dice, ¿cómo es posible que hayan mujeres que votan por el partido que favorece la migración? Y ahí la echan- migración masiva, Perfecto. como ¿Y qué problema hay en eso? Tiene todo el sentido del mundo. Está en lo correcto. se dio el año 2016. No, póngalo en contexto. Como se dio el año En 2016, Alemania. que terminó solamente en la ciudad de Colonia, En solo en la Colonia, ciudad de Alemania. Colonia, con 1.200 denuncias de abuso sexual y de intentos de violación. Si aquí lo que se cuestiona es, ¿por qué votan por ellos si saben que van a venir igualmente inmigrantes, güey? Cuando están en contra de eso. Ese es el tema. Y de lo que se está hablando. Ya. Solo en la noche. Ok, el sarcasmo estuvo... Sí, es controversial, sí, es polémico. Pero lo que está diciendo es cierto. ¿Por qué votan por ello y después se están quejando de eso? De Año Nuevo. Ya por eso, pero Y no usted dice, estamos hablando ¿cómo es del resto del posible? Es que el contexto sigue siendo colonia, todo eso. ¿Cómo es posible que las mujeres que fueron violentadas sexualmente, pero muchas otras que no, las mujeres voten por aquellos políticos a favor de la migración que las ha perjudicado? Y ahí dice, Pero eso no tiene que ver con la mujer en sí. no, pero es que ahí Tiene viene que la ver con frase, pues, con que ahí los viene la frase grupos- que los deberían grupos quitarle, la humanos- textual me la los dan de grupos arriba, humanos deberían, tienen por favor, intereses. deberían quitarle el derecho a voto. Si Los ese- grupos- ese- Y tú te... Ok. no, esa es la ironía, no, Johannes. pues, a ver, nuevamente le voy a leer nuevamente la definición. Con el clip completo tiene sentido lo que está No me dé diciendo. la definición. Y ok, puede que no estés de acuerdo, sí, lo que dijo fue controversial, fue polémico, sí. Pero la weá que estás diciendo tiene sentido, ¿por qué mierda votan por ellos? Si después se van a estar quejando de eso. Y ok, el ejemplo que yo después es polémico, es controversial. Sí, podría haber dicho otra cosa o directamente ni siquiera haberlo dicho, ya lo había dicho todo. Pero de tener sentido, tiene sentido. Es que no hay... No me Sarcasmo lea la es una definición forma porque de la burlarse entendí. con la que se pretende dar a entender No, lo es contrario que, o bueno, ¿sabe manifestar qué? desagrado. Si Es una figura retórica. si me tontea, eso es descalificar al adversario de una No, manera usted me súper está vil. diciendo que yo no le estoy diciendo. Usted No, no yo está le estoy recibiendo la información que preguntando yo le estoy la dando. coherencia, me No encanta. la está asumiendo Yo como le estoy verdadera. preguntando la coherencia, como usted dice que lo sacamos de contexto, perfecto. Ahora Ok. Y básicamente era eso. Pero no por esos dichos te va a quitar el derecho a votar. No por esos dichos es que automáticamente en su plan de gobierno va a hacer esto. Fueron simplemente dichos. Que todos tienen dichos antiguos. Todos tienen weas que han hecho antes. Hasta el mismo Boric, o sea, en cuántas weas ha participado de manifestaciones y weas. Y a día de hoy nadie se las cuestiona, nadie le dice nada. presidencial, tenemos que estar muy ojo al charqui, como se dice. Los derechos que hemos conquistado con luchas de décadas e incluso de siglos las mujeres deben ser resguardadas. Y a propósito de eso, y como una persona Nadie va a quitar. De hecho, Kass es mucho más conservador en esos temas que Kaiser, weón. que se ha dedicado a trabajar en las redes sociales, les invito a las mujeres jóvenes a alzar su voz, a conquistar los espacios políticos. Muchas veces dudamos de nosotras, dudamos de nuestra capacidad intelectual, política, académica, entre otras, pero creo que nosotras somos precisamente las llamadas a resguardar la democracia y nuestra participación social en una posición de igualdad en ella. Y porque los adultos tendemos a engañar a los jóvenes, les digo, ese no era el final, era el discurso de cierre. El final real es pedirles que nos comenten alguna cosa positiva, algo que le haya interesado, que haya encontrado simpático o rescatable del otro. De Borja de Ayelén, Ayelén de Borja. Qué incómodo. Parte Borja. Yo creo que la gran virtud que tiene la Aye es decir las cosas de frente. No es de filtro, no es de, ¿sabes que te tengo que preparar para decirte algo? Es como que si tiene que decirte algo, te lo dice. Y eso en la juventud es que es tanto de pilambre, es tanto el discurso por atrás, es tanto de, no sé, desbaratar por quizá no mirando la cara, es muy importante. Eso es súper bueno también en política y espero que lo mantengáis. Y eso no le gusta de Kaiser tampoco. Yo de Borja valoro mucho, no solo que habla sin filtros, pero eso es como copiarte la respuesta, sino también el trabajo que hace en comunicaciones. Creo que es muy positivo. En un momento la derecha estuvo muy escondida, los jóvenes de derecha estuvieron muy escondidos también por este como terror que le tuvieron a la FUNA. Y no solamente jóvenes, mucho, o sea, directamente es que nunca se hablaba de estos temas.
Siempre se ha contado un relato, siempre se ha contado un punto de vista y eso está más que claro, pero ahora hay candidatos que pues van y dicen las cosas claras y ya está. Y más gente se ha sentido identificada con sus dichos y ya está. A ser un poco dejados fuera o excluidos de diferentes espacios. Encuentro muy valiente lo que haces y me parece muy importante que jóvenes de distintas miradas políticas trabajen por la cohesión social. Sí, muy importante. Bueno, chicos, muchas gracias. Chicos, ya no tan chicos, en realidad son estudiantes de universidad, ¿sí? ¿Les gusta hacer los viajes? Sí, yo también me siento chico, de alma. No, que fue, esa es una típica respuesta de boomer, sí, no, sí, y me esfuerzo, me parece. No, Ok, pero chicos, es como generalizando, no sé, no es como que está diciendo así, ustedes son chicos. No, estaba hablando chicos, como de, ok, no vas a decir, ok, adultos, es como chicos, es como... ¿escucharon mis chistes de that joke? No, pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Borja Yáñez, Ayelén Marimón. Muchas gracias por estar con nosotros. Amigos. Dele like a este contenido, comparta y suscríbase aquí en el Desconcierto. Ok, estuvo bueno el debate, siento yo, ¿no? Estuvo interesante.